El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. Las concepciones utópicas del pasado, que normalmente fueron de un optimismo exacerbado, han dado paso en la modernidad, o en la posmodernidad, a un escepticismo más bien obtuso y conservador. ¿Cómo no ser optimistas? A mí me han acusado no pocas veces de ingenuo, idealista, optimista. Bueno, ¿cómo no ser, al menos, optimista cuando preconizamos un mundo exento en la medida de lo posible de miseria, opresión, injusticia? Puede que el kit de la cuestión esté en ese matiz de lo humanamente posible. Pues es aquí donde topamos con toda suerte de justificadores de lo establecido, incluso alguno de apariencia progresista, pero justificadores al fin y al cabo del statu quo, del Estado en sentido lato, no necesariamente con E mayúscula, aludiendo al poder político, pero puede que en primer lugar. Pues sí, no podemos más que mirar al futuro con optimismo y esperanza los que tenemos una inquietud enemiga de todo conservadurismo, e incluso yendo más allá, tampoco creemos en ningún pasado glorioso o edad de oro, creencia propia de reaccionarios, aunque con derivaciones de lo más peculiares. Por supuesto, existe una confianza moderna en el progreso ajena a cualquier concepción utópica, estrechamente vinculada a esa política realista, la realpolitik, que asume lo intolerable y sigue caminando con una ceguera evidente, al menos respecto a los valores humanos, hacia adelante. Este optimismo utópico nuestro, con una fe nada ciega en el porvenir, camina al lado de valores sólidos y de un original pragmatismo. Es decir, la conquista de la utopía se realiza cotidianamente y en permanente tensión con la realidad. Es más, la confianza en el futuro solo la observamos como esa constante revisión del concepto utópico, no en el sentido de irrealizable, sino de todavía no realizado. Recordemos que concepciones de utopías ha habido desde los mismos orígenes del pensamiento humano, y que solo en la edad contemporánea ese sueño se ha trastocado en la literatura en el horror. Si las utopías solían ser imágenes de deseo humano, Orwell nos demostró que no tenía que ser necesariamente así, y su visión tenía rasgos más realistas que otra cosa. Curiosamente será Marx el que acabe otorgando un carácter peyorativo a la concepción utópica, y eso en aras de su socialismo científico o realista. Si los regímenes socialistas del siglo XX se han acabado pareciendo demasiado a las visiones distópicas orwellianas, es algo que solo podemos atribuir o a una ironía siniestra o a una visión distorsionada de la historia y de la existencia humana. Entonces, es a partir del Renacimiento cuando florecen las visiones utópicas, algunas con rasgos anarquistas, incluso antes de que naciera el pensamiento libertario moderno. Pero no es tal vez el caso de Campanella y su Ciudad del Sol, escrita en 1623, donde se insiste en la perfección, aunque con algunos rasgos conservadores también propios de su tiempo, esta vez en forma de una especie de comunismo cristiano a modo de religión natural. Poco después, en 1627, Francis Bacon hará más énfasis en el acercamiento entre la ética y la política en su obra Nueva Atlántida, junto a la confianza en los descubrimientos científicos. Una obra con cierta influencia en el desarrollo del Nuevo Mundo es Oceana, escrita por James Harrington en 1656, en la que se muestra ya que la libertad política está condicionada por la libertad económica. También muestra el autor un rechazo a la concentración excesiva del poder en pocas manos durante demasiado tiempo. Poco antes del siglo XVIII aparece el conocido Telémaco de Fenelón, donde se utilizan sociedades antiguas para criticar la política de su tiempo. Son solo algunos ejemplos de las muchas concepciones utópicas que sirvieron para abrir camino hacia sociedades más libres y justas. Es posible que algunos rasgos fueran abiertamente ingenuos y cuestionables, pero contenían la semilla de la rebelión hacia lo inicuamente establecido, y eso siempre es un valor. Entre los llamados socialistas utópicos con concepciones diferentes y tantas veces enfrentadas entre ellas, hay una insistencia común en una buena educación, que es algo que atraerá la atención de los anarquistas posteriores. Por ejemplo, no podemos considerar nada utópico en el sentido de irrealizable la búsqueda de placer individual en armonía con lo que se considera socialmente justo. Estos autores modernos, los llamados socialistas utópicos, se encuentran ya a bastante distancia de la febril imaginación de los utopistas de siglos previos, ya que su deseo de influir sobre la realidad parecía más cercano y más evidente. Esto resulta más obvio en el caso de Owen en Inglaterra,
que apuesta por lo necesario de la transformación radical de las condiciones de la clase trabajadora. Si otros autores insistían en una supuesta naturaleza buena del ser humano y que las condiciones deberían adecuarse a ellas, Owen insiste en cambiar el medio para que el individuo se desenvuelva mejor. Este autor inglés es influido de manera evidente por William Godwin, estableciendo los cimientos de lo que será el anarquismo moderno: la insistencia en la libre asociación, la propiedad colectiva de los medios de producción, la negación del Estado, la descentralización. A mediados del siglo XIX aparece ya una utopía de carácter anarquista, publicada en Le Libertaire de Nueva York, escrita por el obrero Joseph de Jacques. Se trata de una obra compuesta de 3 partes, y la segunda empieza de la siguiente manera. ¿Qué es una utopía? Un sueño no realizado, pero no irrealizable. La utopía de Galileo es ahora una verdad. Ha triunfado a despecho de la sentencia de sus jueces. La Tierra gira. La utopía de Cristóbal Colón se ha realizado a pesar de los clamores de sus detractores. Un nuevo mundo, la América, ha surgido a su conjuro, de las profundidades del océano. ¿Qué fue Salomón de Caus? Un utopista, un loco, pero un loco que descubrió el vapor. Y Fulton, también un utopista. Pregunten más bien a los académicos del instituto. Todas las ideas innovadoras fueron utopías en su nacimiento. De Jacques sitúa su sociedad anarquista 1000 años en el futuro, donde el mundo es ya casi perfecto. El sistema es un comunismo anárquico. Nadie quiere ser dominante ni dominado. No hay más culto que la libertad, y la más completa salud social se identifica con la anarquía. Otras utopías gestadas en el siglo XIX no tienen un carácter tan marcadamente libertario, y ni siquiera socialista, aunque no están exentas de cierto humanismo y de deseos éticos sociales. Los estudiosos del tema han observado que lo que une a la mayoría de las concepciones utópicas son los siguientes rasgos: una eliminación de la autoridad y de la propiedad privada en beneficio de una libertad mayor, una creciente igualdad social y un máximo de solidaridad. Un broche para este repaso utópico del siglo XIX, somero y nada exhaustivo, es William Morris y su obra Noticias de ninguna parte. La descripción de la utopía nos llega a través del cuestionario que un visitante realiza en la sociedad ideal. En esta concepción, Morris establece la coacción moral frente a la obligación material. En una sociedad sin gobierno, todos trabajan debido a que ello les reporta felicidad y bienestar. No obstante, no existe la perfección en este tipo de sociedad, y se admite la existencia de la disidencia e incluso de lo injusto. En el siglo XX, la técnica y la ciencia tomarán un mayor protagonismo, pero las concepciones utópicas tendrán un giro menos alentador con visiones abiertamente distópicas. Los ejemplos más conocidos son los de Huxley y Orwell. Desgraciadamente, si en el siglo XIX existía una confianza exacerbada en la ciencia y la tecnología con fines humanistas, en la especulación literaria actual y en gran medida en la realidad, el ser humano ha acabado convertido en su siervo. La ciencia ficción en el terreno literario ha ocupado el lugar de la antigua concepción utópica, y con una confianza escasa en el porvenir, por no decir francamente pesimista. Dejaremos para otro momento el análisis de la especulación literaria sobre la utopía o distopía, pero valgan estas reflexiones para tratar de volver a vincular el deseo y la imaginación con la conciencia ética y política. La concepción utópica no tiene por qué ser un deseo irrealizable convertido finalmente en una terrible realidad, sino una tensión permanente para tratar de convertir la realidad en algo mejor. Hasta muy pronto.